Dios bendiga a los que el Señor permita que se conecten hoy o mañana o en algún momento de este trayecto que vamos a tener. Pienso que va a ser una jornada de 21 días y se lo quise traer ahora por la noche para que estuviera todo el día de mañana reflexionando acerca de esto. Yo sé que esto va a ser de bendición, así que te pido que por favor lo compartas en tu página para que otros puedan recibir la palabra del Señor también. Esta semana ha sido una semana del domingo para acá bastante interesante para mí y he estado pues reflexionando, buscando el consejo de Dios en su palabra y buscando mucho refugio en el Señor en medio de situaciones que vienen a la vida, cosas que son normales. Por ejemplo, quien no se enferma de catarro, eso es normal. Y cosas que vienen. Y en medio de todo, el Señor me llevó a su palabra, me llevó a reflexionar. Y mientras yo estaba reflexionando, yo sentí en mi corazón comenzar estos 21 días de conocer a Jesús. ¿Cómo llegué a esto? Les voy a contar para que puedan entender y para que podamos unirnos en este propósito. El único que puede ayudarnos a romper las cadenas, el único que puede ayudarnos a cambiar nuestros patrones de pensamiento, sea cuales sean, sea el pecado que sea la situación que sea, es Jesús. Entonces, quiero empezar diciéndole que todo comenzó cuando fui al libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 3, donde dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Y cuando estaba en ese momento de entender lo que había leído y leí como del 1 al 8, volví a releerlo y me llamó mucho la atención cuando decía tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Entonces yo me puse a meditar y hubo unas preguntas que el Espíritu de Dios trajo a mi corazón. Y es: ¿plantar qué? ¿Qué es lo que yo necesito plantar en mi vida en este momento? Y le pregunté al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo plante? ¿Cuáles son esas semillas que tú necesitas que para este tiempo yo plante? Porque el asunto no es lo que uno quiera plantar, sino lo que Dios quiere que uno plante. Y ahí fue donde el Espíritu Santo trajo convicción a mi corazón y me dijo que yo tenía que plantar esas semillas que producen el fruto del Espíritu. Entonces busqué la palabra del Señor en el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y comencé a estudiar esas semillas y a ver en qué áreas de mi vida yo necesitaba amor, en qué áreas de mi vida necesitaba gozo, en qué área necesitaba paz. Y cuando llegué al área de la paz, ahí fue donde vino este sentir de comenzar estos 21 días de conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y yo fui a buscar al diccionario lo que es perseverar, porque si Él va a guardar en completa paz aquel que persevera en Él, yo necesito entender qué es perseverar. Y el diccionario dice que perseverar es ser constante en 3 áreas: ser constante en un proyecto, ser constante en una actitud y ser constante en una opinión. Entonces,
Dios guardará en completa paz aquel que es constante en que en los proyectos que tiene acerca de Él, en la actitud que tiene acerca de Él y en la opinión que tiene acerca de Él. Pero cómo nosotros vamos a desarrollar proyectos en Él, cómo nosotros vamos a tener la actitud constante hacia Él correcta y la opinión correcta si no lo conocemos a Él. ¿Ve? Entonces ahí fue cuando yo recuerdo la palabra del Señor que dice que el Espíritu de Dios nos va a guiar y nos va a enseñar. Y es el Espíritu Santo que nos revela a Cristo. Entonces por eso es que es tan importante que ahora a principio de año nosotros nos detengamos a conocer a Jesús. Obviamente sería imposible para mí poder en 21 días estudiar a profundidad a Jesús. Pero ¿qué es lo que yo quiero? Sembrarte una semilla para que tú en tu tiempo devocional con Dios entres a profundidad en esas características de Jesús. Amén. Entonces, hoy yo quiero que usted me acompañe al libro de Lucas, capítulo 2. Busca el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41. Si alguien me lo puede buscar y darle copy paste ahí, Lucas capítulo 2. Disculpe que a lo mejor a veces tose porque ha sido unos días un poquito, ¿verdad? Interesantes. Lucas capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Dice la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después que la hallaron aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de doctores de la ley. Otra versión dice en medio de maestros, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Ok. Hay mucho tela que cortar aquí, así que yo nada más voy a ir a algunos puntos, pero te recomiendo que te sientes con el Espíritu de Dios y su palabra para que puedas buscar más. Los que están conectados, por favor denle share para que otros sean edificados también. Dice que Jesús tenía 12 años, él todavía era un niño. Y él mostraba cuán independiente era a pesar de que era un niño. No había que estar forzándolo a buscar, a inquirir en la palabra de Dios. Y dice que él se encontraba oyendo y preguntando, pero no a cualquier persona, sino que Jesús estaba oyendo e inquiriendo en el lugar donde había que oír y en el lugar donde había que inquirir. Él estaba sentado en el templo en medio de los doctores de la ley. Él sabía a dónde recorrer y entonces ahí
Nosotros podemos aprender de Jesús dónde es que nosotros debemos de ir, dónde es que nosotros debemos buscar refugio. Él buscó refugio en la presencia de Dios. Él fue a la casa de su padre. Él tenía su identidad bien fija. Él sabía quién era su papá. Y como Jesús, nosotros necesitamos desarrollar esa identidad de hijos, porque si no tenemos la identidad de hijos, no vamos a ir a apropiarnos de lo que nos pertenece. Y en este caso, Él iba a inquirir en el conocimiento del Dios Todopoderoso. Y dice que Él estaba sentado con los que sabían. ¿Me escuchan mejor? I'm sorry, yo tengo la voz tan bajita y a esta hora pues no puedo gritar mucho tampoco. Él estaba inquiriendo con los doctores de la ley. Él estaba inquiriendo con los maestros de la palabra del Señor. Y Jesús nos muestra la importancia que tiene la instrucción de la palabra. Jesús nos muestra cuán importante es ir a conocerlo a Él. La palabra del Señor dice en Proverbios 9:9, da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Nosotros no nos podemos cansar de imitar esa característica de Jesús. Nosotros no nos podemos cansar de imitar la característica de ir a buscar sabiduría. Y de no ir a buscar sabiduría en cualquier lugar o en cualquier persona, de ir a donde está la fuente. Él sabía que en ese momento la autoridad y la fuente se encontraba allí. En aquel momento él entendió y reconoció el lugar donde él tenía que ubicarse. Y nosotros, al igual que Jesús, tenemos que entender y tenemos que reconocer el lugar en donde nosotros debemos ubicarnos. Dice la palabra que los que lo escuchaban hablando con los maestros de la ley se quedaban asombrados, se quedaban maravillados por la inteligencia que Jesús tenía. Y la inteligencia la gente la mide por el conocimiento que la persona tiene. O sea, él tenía un conocimiento, él, él estaba apegado a las escrituras y las respuestas que él daba, respuestas que eran basadas en lo que él conocía. Entonces nosotros, igual que Jesús, tenemos que proponernos este año apegarnos a la palabra para poder hacernos espiritualmente inteligentes. Eso es un proceso, pero es poco a poco, ¿sabe? Entonces, ahí tú ves que cuando su mamá le busca, él le dice, ¿por qué me buscas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre es necesario estar? Entonces, él entendía en el negocio que él tenía que estar. Y muchas veces nosotros nos envolvemos en negocios que no nos toca estar. Muchas veces estamos invirtiendo tiempo, invirtiendo esfuerzo en cosas que no son a las que nos tenemos que apegar. Pero de Jesús aprendemos que Él estaba en el negocio que tenía que estar, y el negocio que tenía que estar era el negocio de su papá. Mas ellos no entendieron las palabras que Él le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. O sea, Jesús nos enseña cómo nosotros como hijos nos sujetamos a nuestros padres. Y muchas veces Dios ha puesto padres espirituales y también ha puesto nuestros papás de la tierra, y a nosotros se nos hace muy difícil sujetarnos. Y muchas veces nosotros como hijos, tanto espirituales como naturales, tendemos a vivir en rebeldía y tendemos a no obedecer a lo que Dios te está diciendo que obedezcas por el simplemente hecho de que tú crees que ya conoces todo, mas no es lo que Jesús nos está enseñando. Y en este proceso de conocer a Jesús, algo que tienes que tener bien claro es que Jesús entendía el principio de estar sujeto. Él sabía su tiempo, él conocía muy bien su momento y él supo cómo sujetarse
y cómo ajustarse a lo que el Padre Celestial le estaba permitiendo vivir en ese momento con los papás que el Padre Celestial le había asignado aquí en la tierra. Entonces algo que nosotros nos tenemos que preguntar es, Señor, ¿estoy yo imitándote en ese aspecto? ¿Yo sé sujetarme o yo soy un hijo que vivo en rebeldía y no quiero aceptar cuál es tu tiempo para mí? Así que en esta noche, estas son algunas de las lecciones que podemos aprender de la vida de Jesús basado en Lucas capítulo 41, capítulo 2 del 41 al 50. Esto fue lo que el Señor me enseñó a mí leyendo. A lo mejor hay mucha más tela para cortar en la cual tú en tu devocional durante estos 21 días siéntate con el Señor. Yo lo que estoy es como cucándote las ganas de buscarlo, pero entonces tú tienes la responsabilidad de sentarte y ver qué el Espíritu de Dios te quiere enseñar acerca de Jesús para el día 1. Y el Señor me dio una oración y yo quiero, ¿verdad?, hacer esta oración contigo y te pido que te unas a mí en esta oración. Dice, Espíritu Santo, pon en mí el deseo que había en Jesús por conocer tu ley. Ubícame en mi Jerusalén y causa que me pueda encontrar con los maestros que me van a ayudar en el proceso de aprender hasta que llegue el momento que como Jesús yo también pueda enseñar a otros lo que he aprendido. Espíritu de Dios, enséñame la palabra, que pueda conocerla, que pueda aplicarla y que pueda vivirla. Ayúdame a estar sujeto a la autoridad. Es en el nombre de Jesús que oramos y decimos amén, amén. Dios te bendiga. Si te fue de bendición, compártelo a otro y vamos en esta jornada a conocer a Jesús. 21 días, si tú te dedicas a conocer a Jesús, tú vas a tener paz durante el año porque vas a poder perseverar en Él. Dios te bendiga mucho.